Muy buen día para todos. Hoy damos continuidad a la ejecución del Plan de Capacitación Anual 2024 dirigido al personal de enfermería de atención hospitalaria, ambulatoria y quirúrgica de la S Hospital Universitario Erafumeos. En esta oportunidad socializaremos el protocolo de código rojo, el cual ustedes pueden consultar a través de la intranet en los protocolos de atención hospitalaria, el 001. Entonces es necesario y es muy fundamental partir del objetivo de este protocolo de código rojo. Y es que el protocolo está diseñado para disponer todos esos elementos teóricos necesarios, es decir, para dar a conocer toda esa herramienta o fundamentación teórica que se necesita para lograr un manejo sistemático, un manejo en equipo, un manejo rápido y un manejo oportuno de una patología que es la hemorragia obstétrica. ¿Por qué es necesario hacer eso? Pues porque se quiere disminuir la morbilidad y la mortalidad que se asocia a esta causa. Y por ello el alcance o a quienes va dirigido este protocolo es a todo el personal que labora en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meos. Ahora bien, ¿por qué está justificado la adaptación y la implementación de un protocolo de código rojo en nuestra institución? Y es que partimos de unos antecedentes que nos permiten identificar que a nivel nacional, es decir, en Colombia, justamente la segunda causa de muerte materna es la hemorragia obstétrica. Y se ha identificado de que la causa, la razón o el motivo por el cual la mortalidad es muy elevada en la hemorragia obstétrica es debido a que el personal que atiende en estos servicios se demora en reconocer la hipovolemia de la paciente y falla cuando quiere reemplazar de forma adecuada el volumen sanguíneo que la paciente ha perdido. Entonces se ha evidenciado de que han encontrado intervenciones o conductas inadecuadas o se han realizado cirugías sin estabilizar a la paciente o no se han garantizado los hemoderivados necesarios para la paciente. De ahí encontramos todos esos factores. Por ello, se cree que la oportunidad en la atención y la calidad de la atención son los dos elementos fundamentales para de esta manera evitar la morbilidad y al mismo tiempo disminuir la mortalidad de las maternas. Y esto pues efectivamente va a incidir o va a generar un efecto en los indicadores de promoción, de prevención y de tratamiento en la atención integral de la gestante o de la mujer. Entonces, ahondando un poco más en el tema, debemos partir de tener unas definiciones claras. Una hemorragia severa es considerada como una pérdida de un volumen sanguíneo en 24 horas o un sangrado a una velocidad mayor a 150 mililitros por minuto. Esto pues generaría que en 20 minutos se perdiera el 50% del volumen sanguíneo de una persona y por lo tanto sería incompatible prácticamente con los procesos fisiológicos del cuerpo humano. Pero ¿qué pasa para el término de hemorragia asociado justamente a la gestación, es decir, la hemorragia posparto? Pues la hemorragia posparto es definida como esa pérdida de sangre superior a los 500 mililitros o a los 500 cc después de un parto que ha sido vaginal. En el caso de una cesárea, pues se considera de que es mayor a 1000 mililitros o 1000 cc. Pero la hemorragia posparto de tipo masiva se define como ese sangrado mayor a 1000 mililitros en las primeras 24 horas del puerperio. Aún así, y con tantas definiciones y clasificaciones, para ser mucho más objetivo, se dice que cuando el descenso es mayor o igual al 10% del hematocrito o hay inestabilidad hemodinámica, estamos hablando de que ya se considera una hemorragia posparto de tipo masivo. Estos conceptos son claves y son fundamentales para entender en qué momento se debe activar el código rojo y cómo es nuestro proceder. Entonces existe un personal interdisciplinario que atiende o que está presente en la activación del código rojo. No solamente el médico o la enfermera, sino que existen diferentes disciplinas que están presentes para que de esa manera
podamos lograr un abordaje integral. Entonces hagamos en primera medida del médico especialista en ginecobstetricia, pero pues también estamos hablando del médico general, que es la persona que está al lado. Asimismo, en caso de que se requieran, perdón, realizar algunas intervenciones, pues se contará con un médico especialista en anestesiología para que pueda ayudarnos a preparar a la paciente para ese acto quirúrgico. Contaremos también con un enfermero profesional, un auxiliar de enfermería, con el personal de laboratorio clínico que siempre está apoyándonos para una identificación correcta en el cruce justamente de los hemoderivados, el personal de transporte, el personal de UCI si requiere el traslado de la paciente a la UCI, el personal de instrumentación quirúrgica. Es decir, que como vemos, el talento humano que está involucrado en la activación de un código rojo es variable, es múltiple, y por lo tanto debemos hacer uso adecuado de ese talento humano y definir las funciones de forma correcta. Entonces, este protocolo parte de un enfoque diferencial, es decir, pese a que está dirigido al grupo poblacional de género femenino, se deben identificar algunas condiciones y características que realizarán justamente un ajuste en la atención, y por lo tanto surge este protocolo de atención prioritaria o con enfoque diferencial. ¿Y qué características y qué condiciones son las que se deben de evaluar para nosotros hacer soporte de ese protocolo? Pues tenemos que tener en cuenta las características étnicas, el transcurrir vital de la paciente, las orientaciones sexuales e identidad de género que presenten las pacientes, si se presenta alguna discapacidad, si es víctima del conflicto armado o incluso si es población vulnerable. De esta manera nosotros podemos hacer un abordaje de la atención que requiere la materna, ¿sí? De una forma adecuada, incluso justificando la cesárea con una finalidad, y es que el nacimiento de ese producto de la gestación, es decir, del feto, no genere perjuicios ni para el feto en sí o para el recién nacido, ni tampoco para la madre. Entonces debemos de partir de que cuando vayamos a hacer una atención, identifiquemos si existe un enfoque diferencial y apliquemos el protocolo que ya está establecido en nuestra institución. Con esto en marcha, pues nosotros debemos identificar de que existen algunos equipos y dispositivos médicos que haremos uso para toda la atención, como el equipo de código rojo, el equipo de parto, algunos instrumentos básicos, de pronto como el equipo macrocoteo, jeringas, tubos de ensayos para toma de muestras de laboratorio, sonda Foley, cistofluo, torundas, gasas. Asimismo, de pronto podremos llegar a utilizar un balón de Ogaki para alguna intervención, catéteres endovenosos periféricos y centrales de ser disponibles, disponibilidad de quirófano también es necesario para todo este tipo de procedimientos, y hablamos de unos medicamentos que son fundamentales en la activación del código rojo. Partimos de los medicamentos del carro de paro que ya contienen todos los carros de paro, pero también hablamos de unos medicamentos que hacen parte de la primera línea de atención en el código rojo, y son tres: la oxitocina, el misoprostol y la metilergonobina. Al mismo tiempo hablamos de las soluciones cristaloides y el oxígeno como un medicamento que también debe considerarse. Entonces es fundamental tener en cuenta unos factores de riesgo que pueden llevar a mi materna a que me genere una activación de un código rojo. Pero es muy importante tener en cuenta que en el 60% de los casos de hemorragia postparto no se lograron identificar ninguno de los factores de riesgo. Por eso es tan fundamental que desde el momento en el que se inicia la hemorragia postparto, pues se haga una atención adecuada, porque desde el momento en que inicia esta hemorragia hasta que la paciente fallece, el tiempo es generalmente muy corto. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Pues encontramos la placenta previa, la placenta, la cesárea de emergencia, la coronionitis, entre otros, como ustedes pueden observar en la imagen. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar nosotros a esa hemorragia? Listo, identificamos de que la paciente tiene una hemorragia postparto, puede ser por una pérdida mayor a 500, si es un parto vaginal, o una pérdida mayor a 1000 en el caso de ser cesárea, pero ¿cómo la vamos a clasificar? Pues la clasificamos como temprana si se presenta durante las primeras 24 horas, y pues generalmente se presentan dentro de las primeras 2 horas de esas 24 horas, y pues existen unas causas por las cuales se puede llegar a presentar, como puede
pueden ustedes observar la tenía uterina, la retención de restos placentarios, entre otros. Pero también la vamos a clasificar como una hemorragia tardía si ocurre después de esas 24 horas de haber sido el parto y dentro de las primeras 6 semanas de ese postparto. También tienen otras causas por las cuales se asocia esta hemorragia tardía, como la retención de restos placentarios, infecciones, entre otras. Cuando nosotros hablamos de una hemorragia postparto, pues se pueden dar o pueden llegar a presentarse por cuatro causas grandes o cuatro clasificaciones, por decirlo así. Una de ellas es el tono, otra es el trauma, otra es el tejido y otra es la trombina. Es decir, este acrónimo de las 4T hace referencia a las cuatro mayores causas por las cuales se presentan las hemorragias postparto. En el 70% de las hemorragias postparto se deben a situaciones que se presentan en el tono uterino, que pueden ser secundarias a una sobredistensión uterina, a un parto prolongado, entre otras tales como ustedes las pueden observar. Pero también estas hemorragias pueden deberse en un 20% a problemas relacionados con el trauma, es decir, durante la atención del parto hubo desgarros vaginales, hubo de pronto un parto instrumental, se realizó episiotomía en la paciente, ¿sí? Entonces ahí abordamos el 90% de las causas por las cuales se presentan en las hemorragias postparto. Ahora, nos falta ese 10%. De ese 10%, el 9% se deben generalmente a problemas relacionados con el tejido, es decir, de que hubo una retención de restos placentarios o de las membranas, de que de pronto existía una placenta previa, que podría ser también acreta, percreta, increta, ¿sí? Y solamente en un 1% las hemorragias postparto son debido a problemas en la trombina, es decir, de coagulopatías, de hemofilia, de pronto de la paciente, de toxemias, del síndrome de Hell, de sepsis, entre otros. Es muy importante tener en cuenta que cuando se presenta una hemorragia postparto, nosotros debemos identificar a cuál de las 4T, del acrónimo de las 4T, se debe o es la razón por la cual se está presentando esa situación. Asimismo, el protocolo institucional nos indica a nosotros cómo debemos de clasificar ese choque hipovolémico. Encuentro a la paciente con unos síntomas, con unas manifestaciones clínicas, pero yo cómo lo clasifico, cómo sé qué tan severo es ese choque hipovolémico. Pues efectivamente para eso se han diseñado unas tablas que nos permiten a nosotros identificar aproximadamente cuánta pérdida de volumen ha tenido esta mujer que está embarazada y para ello pues se basan en las características del sensorio, es decir, del sistema nervioso, cómo está reaccionando, si está reaccionando la paciente al ambiente de forma normal o ya está agitada o está letárgica o está inconsciente. Desde la parte de la perfusión, cómo se observa la perfusión de la paciente, la perfusión está adecuada, es decir, tenemos unos pulsos periféricos normales o ya encontramos que la paciente presenta palidez, frialdad o ya se suma la sudoración de la paciente o incluso observamos un llenado capilar mayor a 3 segundos, cómo está ese pulso dentro de los rangos adecuados, ya empezamos a tener una taquicardia de pronto para compensar ese choque, cómo está la presión arterial sistólica de la paciente y qué cantidad de cristaloides nosotros debemos de reponer en la primera hora tras identificar esta hemorragia postparto. Entonces, ya están diseñadas, ya están justamente ajustadas y debemos de reconocerlas para hacer una clasificación del choque hipovolémico de forma adecuada. Ojo, es muy necesario tener en cuenta de que en la fase inicial de pronto puede ser difícil de clasificar, pero no debemos descartar justamente estas ideas. ¿Por qué? Porque la pérdida de más del 45% del volumen plasmático se considera ya incompatible con la vida y en este estado, pues la paciente entraría a presentar una actividad eléctrica sin pulso y por lo tanto empezaría a requerir una reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Entonces, para poder hacer una atención adecuada, pues se diseñó un modelo para la atención sistemática del choque hipovolémico, que es el código rojo. Y surge dentro de ese modelo de atención sistemática unos principios fundamentales que son la base a todo el manejo. Es decir, en todo momento debemos de pensar en esos principios. El primero y más importante de todo es que se prioriza
a la condición materna sobre la condición fetal y se requiere un trabajo siempre en equipo previamente sensibilizado y capacitado. Necesitamos de que todo ese equipo trabaje de una manera coordinada, de una manera lógica, que todos los esfuerzos que realice se direccionen justamente a salvar a la madre y en lo posible al producto de la concepción y de esta manera disminuir la morbilidad resultante del proceso hemorrágico o de las mismas acciones de la reanimación. También otro de los principios es reconocer que el organismo tolera mejor la hipoxia que la hipovolemia. ¿Y a qué queremos nosotros hacer referencia con esto? Queremos hacer referencia a que la estrategia de reanimación del choque hipovolémico en un momento inicial se basa justamente en el reemplazo adecuado del volumen perdido de líquido sanguíneo calculado por los signos y síntomas del choque. Entonces debemos de tener eso en cuenta. Adicionalmente, que la reposición del volumen se debe hacer con soluciones cristaloides. Las soluciones coloides tales como los almidones, la albúmina, la celulosa, no deberían ser suficientes a 1000 mililitros en 24 horas y no se aconseja de que se utilicen durante esta activación de código rojo porque efectivamente no ofrecen ninguna ventaja en relación a la supervivencia. También debemos considerar de que la reposición volumétrica, es decir, cuántos mililitros de solución cristaloide, sea tipo solución salina al 0,9% o sea tipo Harman, yo debo darle a la paciente por cada mililitro de sangre que la paciente haya perdido, pues la respuesta es 3 mililitros. 3 mililitros de solución cristaloide es la reposición volumétrica que yo le voy a dar a mi paciente por cada mililitro de sangre que haya perdido. Y por último, tener presente de que solamente el 20% del volumen de solución endovenosa es hemodinámicamente efectivo tras una hora. Es decir, de que todos esos líquidos que yo le estoy administrando a la paciente, solamente ese 20% de todos esos líquidos me van a resultar efectivos una hora después en la atención de la paciente. Otros principios que también se suman a este manejo del choque hipovolémico en la gestante es que la disfunción de la cascada de la coagulación comienza con la hemorragia. Es decir, que cuando nosotros observamos justamente una paciente que presenta hemorragia, significa de que ya de por sí la cascada de la coagulación está fallando en algo y que se agrava esta situación cuando se une la hipotermia justamente por el ambiente en el que está la paciente y la acidosis. Por ello, después de una hora de estar reanimando a la paciente, si no se observa un beneficio, si no se observa un mejoramiento, pues debemos de considerar de que muy probablemente ya exista una coagulación intravascular diseminada o una CID que ya tenga la paciente. Otro de los principios es que en el caso de choque severo, la primera unidad de glóbulos rojos se debe iniciar en un lapso de 15 minutos. Y por último, como se puede llegar a presentar hipoperfusión tisular acorde a esa tabla de clasificación del choque hipovolémico de la cual estábamos hablando, como se puede llegar a presentar hipoperfusión tisular durante ese choque hipovolémico, ¿sí? Esa hipoperfusión favorece, es decir, va a crear una microcoagulación intravascular que en el momento en que la paciente empiece a recuperarse, pues me va a generar justamente microémbolos, digámoslo así, venosos que pueden alojarse en el cerebro o en algún otro lecho vascular. Entonces, de ahí la importancia de un manejo integral, sistémico, completo, lógico de todo el personal interdisciplinario en la atención del código rojo. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro modus operandi? Es decir, ¿cómo vamos a realizar nuestras actividades? Partimos de una secuencia temporal del código rojo, es decir, vamos a hablar de cómo se va a manejar de forma general. El tiempo cero o el minuto cero es la activación del código rojo. ¿Quién me va a activar el código rojo? Pues la persona de mi equipo de salud que ya entró en contacto con la paciente y que está observando que la paciente está sangrando. En ese momento, esa persona va a evaluar los parámetros de la tabla de clasificación, ¿sí? Y lo que va a hacer es identificar en un orden cómo está el estado
del sensorio de la paciente, la perfusión, el pulso y la presión arterial. En ese momento, cuando ya haya evaluado estos parámetros, va a escoger el peor criterio o la peor clasificación. Y si ya encuentra en ese momento de que existe un choque o establece que muy probablemente haya un sangrado o una hemorragia superior a 1000 mililitros, pues inmediatamente activará el código rojo. ¿Qué entonces acciones en ese momento sucede? Pues se alertará a todo el equipo obstétrico, al servicio de laboratorio, al banco de sangre, a las salas de cirugía, a los camilleros, a la UCI, a todo el personal interdisciplinario se le alertará, se le avisará, se le informará de que existe un código rojo. Empezaremos a hacer un suministro de 2 litros de cristaloides, es decir, de solución salina al 0,9% o de solución Harman, y empezaremos a calentar los líquidos endovenosos a 39 grados centígrados en el calentador de fluidos existente en el servicio. Por último, pues el equipo obstétrico que está presente desplazará de inmediato justamente a la paciente al donde se activó el código rojo. Es decir, que todos nos iremos hacia el lugar donde está la paciente. Eso debe ocurrir en el tiempo cero o en el minuto cero. Ahora, en el minuto 1 al minuto 20, es decir, el segundo tiempo, el tiempo de 1 a 20 minutos, pues nosotros lo llamamos un tiempo de reanimación y diagnóstico. ¿Qué sucede justamente en estos momentos? Pues que debe existir una resucitación inicial de ese choque hemorrágico y por lo tanto lo que se realizará es hacer una restauración del volumen circundante mediante la colocación de dos catéteres de alto calibre y una rápida infusión de soluciones cristaloides. Entonces, vamos a suministrar oxígeno, vamos a garantizar una fracción inspirada de oxígeno máxima con máscara reservorio, con Venturi con cánula nasal a 4 litros por minuto. Vamos a canalizar a la paciente con dos catéteres endovenosos de gran calibre. Vamos a tomar muestras en tubos que pueden ser de tapa roja, morada, gris, dependiendo también la orden o la indicación médica. Vamos a empezar administrando en bolos 2000 mililitros de solución salina normal o Harman. Recordemos, soluciones cristaloides. Se clasificará en ese momento el grado del choque acorde a los parámetros establecidos, ¿sí? Y empezaremos a hacer esa restauración del volumen. Identificaremos la causa por la cual mi paciente está sangrando y estableceremos el diagnóstico diferencial. Recordemos que para ello nosotros tenemos una estrategia de las 4T: tono, trauma, tejido y trombina, para identificar a cuál de ellas nosotros asociamos la razón por la cual la paciente está en una hemorragia o ya se encuentra en un choque hipovolémico y por lo tanto está en una activación del código rojo. Evacuaremos la vejiga y dejaremos instalada pues una sonda para medir la eliminación urinaria permanente y mantendremos la temperatura corporal de la paciente. Hay que tener en cuenta también unas circunstancias que se presentan y es justamente con la paciente con preeclampsia o con cardiopatías, porque en este tipo de pacientes, debido a la restauración del volumen sanguíneo a través del uso de soluciones cristaloides, nosotros debemos auscultar los campos pulmonares y el corazón para detectar algún posible edema agudo del pulmón que puede llegar a presentarse o alguna falla cardíaca que puede llegar a presentarse en ese momento por los altos niveles de líquidos que se estén administrando en el paciente. En el manejo del choque hemorrágico es necesaria esa rápida identificación de la causa y un rápido control de ella mientras se realizan todas las medidas iniciales. En caso tal de que se encuentre pues un choque severo, se iniciará inmediatamente pues esa transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos que en lo fundamental se espera que sean de O negativo, de tipo O negativo, pero que si no las hay disponibles pues se iniciará con un tipo O positivo. Ahora, hagamos de un tercer tiempo. Ese tiempo de 20 a 60 minutos es el tiempo en el cual nosotros queremos hacer una estabilización de la paciente. Entonces, si hay un choque grave, iniciaremos inmediatamente con la sangre, especialmente de tipo específica, ¿sí? Que ya ha realizado esas pruebas cruzadas, pero si no lo hay, pues iniciaremos administrando esa sangre sin esas pruebas cruzadas. Todo eso depende pues de la disponibilidad y de la urgencia de la paciente.
Lo que debemos lograr en este tercer tiempo es conservar el volumen útil circundante, es decir, mantener administrándole líquidos a la paciente. En caso de que se persista, se mantenga la paciente en estado de choque, pues nosotros debemos seguir manteniendo ese reemplazo de líquidos. Si el diagnóstico por el cual la paciente está presentando la hemorragia se asocia a una atonía, pues se deben mantener esas maniobras de hemostasia. Se debe garantizar la vigilancia de los signos vitales de perfusión, usar inotrópicos y vasoactivos solamente después de reponer el volumen a través del uso de cristaloides y de que se mantenga la hipotensión de la paciente. También, si es por atomía uterina que se debe a esta hemorragia y es difícil controlar la hemorragia con todas las maniobras, pues nosotros debemos entonces tratar de alcanzar una óptima perfusión en la paciente antes de que se someta la paciente a anestesia y a cirugía, debido a que estos medicamentos utilizados en los procedimientos quirúrgicos muy probablemente vayan a generar o vayan a agravar la hipotensión de la paciente. Y por eso necesitamos de que la paciente llegue en un estado mucho mejor o óptimo para este tipo de procedimientos. Y pues el médico definirá la necesidad de realizar algún procedimiento. Se espera que sea siempre desde el menor agresivo hasta el mayor agresivo, y por eso empezamos hablando de una prueba de taponamiento uterino, de una sutura de Bell-Lynch y por último pues una histerectomía. Importante este tercer tiempo, que una resucitación adecuada requiere la evaluación continua de la respuesta mediante la vigilancia de los signos clínicos y los controles seriados hematológicos, bioquímicos y metabólicos que nosotros hayamos tomado desde antes. Es decir, de que si yo quiero que mi resucitación sea efectiva, pues voy a estar en una evaluación constante de los signos vitales y de las manifestaciones clínicas de la paciente. Y por último, cuando hablamos de un cuarto tiempo, un tiempo de 60 minutos, es cuando hablamos de un manejo avanzado. En este caso, pues nosotros debemos tener en cuenta que si después de una hora de hemorragia, de hipoperfusión, con tratamiento o sin tratamiento, va a existir una alta probabilidad de una CID, es decir, de una coagulación intravascular diseminada, y que antes de cualquier procedimiento quirúrgico que queramos realizar, pues se debe garantizar la recuperación de la coagulación. Por eso, en esta parte del código rojo, lo que se debe hacer es establecer una vigilancia avanzada para controlar la CID. En caso de que el sangrado continúe, pues el médico definirá la realización de los procedimientos quirúrgicos y podrá ordenar una valoración por hematología y al mismo tiempo una administración de hemocomponentes. Como último paso, de pronto dentro de este tiempo de 60 minutos, es mantener esas medidas de hemostasia y esa vigilancia estricta. Y nuevamente, pues tener presente que si el choque ya es severo, pues vamos a utilizar tempranamente la administración de hemoderivados, justamente de glóbulos rojos o negativos, de que si están disponibles o no están disponibles, pues todo dependerá. Y en caso de que no estén disponibles, pues utilizaremos los de O positivo. Eh, es fundamental tener presente que la transfusión de los hemoderivados en esta parte del choque hipovolémico, en esa parte del choque hipovolémico asociado a la hemorragia postparto, debe estar guiada más por la clínica que por los resultados del laboratorio. De esta forma, hemos fortalecido nuestros conocimientos en relación con el protocolo de código rojo. Muchas gracias.